Hola amigos, bienvenidos aquí a su canal Hablemos de Política, porque hablar de política no es una cosa fácil. Agradezco el poder de su atención. El día de hoy nos reunimos aquí con un especialista que nos podrá señalar y puntualizar una serie de hechos sobre la reforma fiscal 2020. Gracias, Aarón, agradecemos tu amable presencia y el poder de tus palabras para que nos puedas señalar muy específicamente de qué habla la reforma fiscal 2020. Gracias, Aarón. Gracias por la invitación, estimado público. Gracias por la invitación. Es un honor para mí poder venir aquí a expresar todo lo que puedo digerir acerca de impuestos y de reformas fiscales. En específico, la reforma fiscal 2020. Como lo mencionó aquí mi compañero, mi nombre es Aarón, soy contador y psicólogo social. Uno de mis temas más importantes como contador siempre ha sido facilitar el conocimiento que nosotros digerimos para todos los contribuyentes mexicanos. La reforma fiscal 2020 viene acompañada del paquete económico que el señor presidente dio a conocer en septiembre del 2019. Son 6 puntos los que vamos a manejar en esta plática y vamos a iniciar puntualizando que los contribuyentes no deben de dejar de declarar, y ese sería nuestro punto número 1. Los contribuyentes están obligados a declarar sus impuestos en tiempo y forma siempre y cuando tengan la información necesaria para llevarlo a cabo. Es importante que ustedes como contribuyentes siempre respeten el hecho de que nosotros somos los que le damos de comer al gobierno y el gobierno funciona a través del pago de nuestros impuestos. Entonces, punto número 1, que sería, ahí Aarón, los impuestos es la forma en que yo, ciudadano mexicano, puedo adquirir un determinado producto o servicio. Claro que sí. Yo tengo que destinar cierto porcentaje de ello para ayudar al gobierno y que el gobierno nos dé los servicios, la infraestructura que necesitamos para que nuestro país se desarrolle. Eso lo entiendo como los impuestos. Correcto, Bruno. Los impuestos son el motor que mueve al gobierno y el gobierno puede actuar a través de lo que recauda con el servicio de administración tributaria. ¿Podrías ahondar más en cierto aspecto de qué sería el impuesto? Claro que sí. Para diferentes áreas del país. Claro que sí. Existen 2 tipos de impuestos. Uno es el IVA y otro es el ISR. El IVA es un impuesto trasladado. Ese siempre le pertenece al gobierno. Ese siempre es el que por lo general terminamos pagando. Y el ISR tiene sus acepciones y tiene sus ventajas. Para eso utilizamos las famosas deducciones y para eso utilizamos la famosa facturación, que es lo que permite al contribuyente disminuir el impacto que pudiera llegar a tener un impuesto. Y retomando un poquito lo que estábamos platicando, vamos al punto número 2, si te parece adecuado. Claro. El punto número 2 es la compensación universal. Se terminó la compensación. Antes los contribuyentes o las empresas podían recargarse en un saldo a favor que tuvieran para disminuir el impuesto que generaran. Estos impuestos podían jugar 2 papeles. Por eso se llama compensación universal. La compensación universal este año, adiós, se termina. Ya no hay manera de que nosotros podamos seguir compensando los impuestos. A ver, Aarón, ahí yo te podría hacer una pregunta. Sí, claro. Quizá más desde mi corte de una persona que no conoce mucho de contabilidad o de este tipo de situaciones fiscales. ¿La compensación nos ayudaba a los ciudadanos o no nos ayudaba? Completamente. La compensación nos ayudaba precisamente cuando nosotros teníamos un excedente en gastos. Los excedentes en gastos siempre generan saldos a favor y los saldos a favor disminuyen directamente los impuestos. Ahora vamos a tener que pagar el total de los impuestos que generemos. Ya no va a existir esta compensación. Ya no va a existir esta Desafortunadamente, amable público, tenemos esta situación que yo aquí te pediría, Aarón, profundizar un poco en el sentido de que si no existe la compensación, no hay algo que compense propiamente la compensación. Como tal no hay, pero el servicio de administración tributaria siempre tiene unas bajo la manga. Nosotros no vamos a poder compensar universalmente mes con mes como lo veníamos haciendo, pero hay un detalle, la declaración anual. En la declaración anual sí podemos aplicar lo que es la compensación. Obviamente tiene nuevos esquemas, nueva reglamentación y eso lo tienen que consultar directamente con su contador. No pierdan la oportunidad de visitar a su contador y de despejar todas las dudas que se van generando a la par en cómo se va desarrollando las políticas que está designando el nuevo gobierno. Tomemos en cuenta que el año anterior, que fue un año administrativo en el que debimos de habernos adaptado, no hubo el tiempo suficiente. Por lo tanto, estamos pagando la consecuencia de una mala administración y de ambigüedades señaladas en la ley que nos tienen limitados como contribuyentes mexicanos. Ahí, Aarón, tú como especialista, podríamos decir en este momento, y quisiera que nos dieras esa pauta. Tú dices que no hubo un tiempo determinado para poder nosotros aclarar este tipo de situaciones fiscales, ¿no? Así es. Y poder adaptarnos a ellas. Así es. Sin en cambio, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos hacer si ya se nos pasó ese año? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué estrategia nos conviene? O tú como experto nos dices que ya pasando un año, este año ya lo tenemos encima, ya estamos viviendo aquí. Entonces,
dices, ¿qué hago yo como contribuyente? Yo creo que la obligación más importante de nosotros los contribuyentes mexicanos, porque aunque yo sea contador no me salvo de ser un contribuyente, es la cultura de la contabilidad y la fiscalización. Este país es muy rico en derrama de conocimientos, en estructura de sociedades, pero no tenemos como tal una cultura de la contabilidad. No tenemos la suficiente atención ni le brindamos el suficiente tiempo a saber cómo se manejan nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestras finanzas. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros nos comprometamos directamente en conocer cómo funciona la ley. Recuerden que la única arma que tenemos ante la ignorancia es el conocimiento. La ignorancia siempre va a traer miedos y los miedos no deben de existir si sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, Bruno, recuperando un poquito esto de los contribuyentes, yo los invito a todos ustedes a que hagan el ejercicio de ser un buen contribuyente, de informarse y de generar cultura. Y si ya saben un dato, si ya conocen una ley, compártansela a sus amigos. Afortunadamente yo con él comparto una amistad de muchos años y todo el tiempo lo estoy molestando personalmente, que si ya puso atención a esto, que si ya vio el periodicazo que sacaron, que si ya puso atención en lo que está gastando. ¿Por qué? Porque es importante saber que entre mayor control tengas tú de tus finanzas, mayor beneficio le estás dejando tanto a tu país como a tu familia. Muy bien, Aarón. Gracias, hasta aquí. Te pido pasemos al punto número 3. El punto número 3 vendrían a ser lo que son los impuestos al ahorro. Si bien el artículo de impuestos sobre la renta número 35 señala que los impuestos a los ahorros serán sobre el capital social, aquí hay un pequeño y ligero cambio. Parece que la forma en la que redactaron este nuevo punto es que los ahorros van a tener un incremento en sus impuestos directamente en el ISR. Haciendo un poco de mi labor para entrevistarte el día de hoy, entendí algo importante. ¿México tiene una cultura de ahorro? México tiene una cultura de ahorro, aunque no lo parezca. Hay muchas personas que se están dedicando a cuidar el patrimonio y sobre todo han entendido muy bien las indirectas de las afores. Recuerda que si tú planeas tu futuro, va a ser un futuro de calidad. Hay que envejecer con dignidad, amigos. Entonces, seamos buenos contribuyentes. Aquí siempre les vamos a repetir esto y siempre les voy a molestar con eso. Sean buenos contribuyentes. Nos conviene a todos, amigos. Muy bien. ¿Podríamos seguir profundizando sobre el punto número 3, Aarón, que se refiere a esto de los ahorros? Decías hace un momento que, pues, los ahorros con los afores tienen algo que ver. ¿Podrías explicárnoslos? Yo creo que la manera más sencilla de entender este punto es que vamos a pagar más impuestos por los ahorros que ya tenemos en el banco, directamente. Triste, sí, pero la medida beneficia directamente a la banca. México siempre se ha movido a través del flujo de efectivo que ha existido en todas las dependencias y en todo su sistema económico. México no es un país que genere riqueza y que la guarde. La riqueza que genera México todo el tiempo se está moviendo y eso lo tenemos que entender, porque si lo entendemos, entonces vamos a dejar de echarle la culpa al gobierno de que no tiene dinero para sus presupuestos. O para la infraestructura, ¿no, Aarón? Que quizás nosotros como ciudadanos es lo que vemos de inmediato. Exacto. Me gusta salir a las calles, que no haya baches, y me gusta tener como este punto de vista como ciudadano donde pues se nos dote de las medidas necesarias para nosotros, nuestro bien vivir, pues sea un bien vivir constante y agradable para todos nosotros. ¿Podríamos pasar al punto número 4, Aarón? Claro que sí, el punto número 4, uno de los más importantes de esta plática, plataformas digitales, amigos. Recordemos que este punto da tanto para hablar que yo creo que vamos a tener que hacer un video aparte, Bruno, porque créanme, los impuestos para las plataformas digitales empiezan a ser vigentes a partir del 1 de junio del 2020. A ver, aquí, Aarón, amable audiencia, compañeros y colaboradores y sobre todo colegas, youtubers, les pido por favor estar al pendiente de esta cápsula particular debido a que afortunadamente tenemos el especialista y nos está brindando esta serie de cosas. Y antes de preparar este programa, esta cápsula, recordemos que tenemos al especialista y nos va a ayudar a saber que el punto número 4, plataformas digitales, donde nosotros tenemos que ya pagar impuestos, nos va a ayudar a todos. ¿Podemos aunar en este punto, Aarón? Punto número 4, plataformas digitales. Forzosamente, ahora todas las personas que prestan servicios, que hacen ventas y que incluso están inmiscuidos en el área de la publicidad a través del internet, todo lo que genere ingresos a través del internet, van a estar sujetos a pagar impuestos y a llevar una contabilidad de manera formal. Obviamente se tiene que publicar y se tiene que pensar en todas las reglas que ya están elaboradas y que empezarán a ser vigentes, como ya lo mencionamos, a partir del 1 de junio del 2020. Ahí, Aarón, quisiera yo nada más que puntualices. Sí. Un ejemplo, para como ciudadano, yo manejo la plataforma de Facebook, donde Facebook desde hace aproximadamente unos años, 2, 3, ya muy formalmente muchas personas
personas están con la intención clara y realizaron y crearon sus páginas y se dan difusión, publicidad y generan este tipo de acuerdos económicos y de instancias donde pueden tener el intercambio de ciertos productos. Cierto. Estas plataformas, estos canales y todo esto que nos ofrecen las plataformas digitales, si yo en mi blog genero, pues no sé, es un blog de vestidos y vendo vestidos, ¿también estaría en la tendencia de pagar impuestos? Todo lo que genere un ingreso a través del internet está obligado a pagar impuestos. El impuesto, tenemos un cálculo de cuánto estaría presupuestando a nivel fiscal para nosotros. Como contribuyente y como ser humano normal que andamos a pie y todo, sí, forzosamente tenemos que pagar nuestro IVA del 16% y ya el impuesto sobre la renta o ISR pues tendrá su propia tabla y su propia manera de calcularlo. Obviamente recuerden, no es una cuestión de generar miedo ni tampoco incertidumbre, es una cuestión de apegarnos al conocimiento para poder utilizarlo como herramienta y salir avantes ante cualquier situación que nos señale el SAT. Podríamos decir que si lo vemos de manera positiva, este punto número 4 de plataformas digitales, yo al estar realizando cierta actividad en plataformas digitales y yo pagar impuestos, me puedo sentir tranquilo de que el país me va a establecer como un contribuyente adecuado a la norma y con eso yo podré estar bien, Aaron. Correcto, de hecho la palabra que utilizaríamos aquí que sería adecuada sería formalidad. Estamos formalizando el internet, estamos llevándolo al terreno laboral, legal, real, que existe aquí en México. Entonces, sí beneficia, obviamente, pero como buenos mexicanos, pues a qué mexicano nos gusta alienarnos luego a una ley, ¿no? O seguir lo que nos dice esa ley. Pues obviamente vamos a ser un poquito rejegos, pero recuerden, el conocimiento es nuestra herramienta y con eso nos vamos a apoyar. Así que... Y aquí pues los invito a acudir con los especialistas sobre el tema para que nosotros que estamos haciendo este tipo de situaciones entremos, si bien lo entiendo, en la formalidad. Así es, Muy bien. Bruno. Gracias, auditorio, y pasamos al punto número 5, Aaron. El punto número 5, reforma penal fiscal. Al presidente y a todo su equipo de colaboradores y pensadores, economistas y administradores se les ocurrió equiparar a la ilegalidad o la facturación ilegal con el crimen organizado. Pasamos a una nueva era aquí en México en el que ya se reformó penalmente todos los actos que nosotros como contribuyentes podamos llegar a hacer en contra del país. Y sí, estamos equiparados al terrorismo a nivel internacional. La delincuencia organizada ha sido uno de los fenómenos más estudiados últimamente por todos los expertos en materia económica, porque México se ha destacado a nivel internacional por generar cantidades importantes, cantidades millonarias de ingresos a través de actos ilícitos. Entonces, uno de los mecanismos que ha sido el acto ilícito, pues por conveniencia aquí del mexicano, ha sido la facturación. Facturación ilegal, facturación ficticia, simulación de facturas. Todo eso nos ha afectado gravemente y sobre todo ha afectado ¿a quién? Al gobierno. Y en específico al poder capital que puede generar el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? La reforma fiscal penal señala ampliamente que van a ser juzgados como delincuentes todas las personas que falsifiquen o pidan facturas prestadas. ¿Podríamos ahondar en el punto número 6? Claro que sí, ya para terminar, pues es el punto número 6, la famosísima factura electrónica automatizada, esa que nos están amenazando desde noviembre del año pasado, en el que con solamente entregar nuestra tarjeta y pagar ya sea un servicio o comprar algún producto va a generar una factura, pues es mentira, ¿no? Así no se maneja este tipo de información, eso no es lo que queremos saber, la información es esta. Sí se va a generar una factura inmediata, siempre y cuando nosotros como contribuyentes lo autoricemos y siempre y cuando el banco para el que nosotros tenemos el contrato o el banco con el que nosotros es de nuestra preferencia haya manejado, haya abierto esa factura digital automatizada. Entonces, sí se va a generar y va a empezar a funcionar a partir del 1 de mayo del 2020, pero no todos vamos a aceptarla y todos podemos decidir si queremos o no queremos esa factura. A mí, Aaron, ¿qué me recomiendas como un ciudadano común? ¿Aceptar este modo de facturar? ¿No aceptarlo? Bien, ¿qué nos recomiendas? Yo ahí quisiera como experto que nos pudiera señalar 3 escenarios: ciudadano común, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Claro que sí. El ciudadano común no tiene como tal obligación de pedir una factura porque la mayoría de los ciudadanos no están registrados, no están dados de alta con una RFC y no tienen un régimen fiscal fijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad la factura automatizada beneficia únicamente a las personas que pueden deducir impuestos. Yo
Solo por eso les pido que se acerquen con su contador y platiquen qué deducciones son las que ustedes pueden llevar con base al régimen al que pertenecen, y con esa información ustedes ya determinarán si pueden o si les beneficia o no pedir la factura. Como práctica, yo los invito directamente a que ya se empiecen a adaptar a este nuevo esquema, porque las facturas sí nos benefician para disminuir impuestos. Y sobre todo por lo que comentabas, ¿no? De la compensación que sí se podrá llevar a cabo de forma anual. Así es. Para las pequeñas y medianas empresas, ¿tú qué recomiendas sobre este punto, Aarón? Las pequeñas y medianas empresas están obligadas a facturar de manera automática. Ellas no tienen opción, ellas no se salvan. Pensemos en esas compras que de repente tenemos que hacer en la noche en el Oxxo, o de repente una escapada al Sanborns para cubrir una necesidad, un problema mediático. En ese momento van a hacer la factura y nadie se salva. Entonces, pequeñas y medianas empresas obligadas a llevar factura automatizada. Entonces, por lo que entiendo, pues también las grandes empresas estarían en esta dimensión, ¿no, Aarón? Sí, pero las grandes empresas pueden elegir. Recuerda que las personas morales, las grandes empresas, siempre tienen las leyes a su favor. Y bueno, esas modificaciones y esos puntos ya los veremos de la mano porque se irán modificando. Entonces, lo que nos estarías diciendo a nosotros y a nuestra audiencia es que el esquema sí sería diferente para las grandes empresas, y a lo largo de la historia podríamos suponer, por lo que comentas, que se ha manejado así. Claro que sí. De hecho, en este año, aunque el presidente se atrevió a decir que no va a haber como tal una reforma fiscal, la está viendo desde el 1 de enero. Así que esperen alrededor de 20 cambios significativos en lo que nos resta del ejercicio, que es el 2020. Bueno, audiencia, agradecemos al especialista. Muchas gracias, Aarón. No hay más que decir. Espero puedan reflexionar sobre este tipo de puntos y sobre la reforma fiscal 2020. Les pido se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, porque recuerden que lo más importante es que la política la hacemos todos. Hasta luego.